la Feria Internacional de la Lectura en su 13ª edición. Les damos la más cordial bienvenida a esta actividad organizada por la Coordinación de Cultura para el Desarrollo de la UADY y la Facultad de Derecho. Y me voy a permitir presentar a nuestra invitada de honor esta tarde, la maestra María Teresa Vázquez Vaqueiro. Ella es licenciada en Derecho, tiene una maestría en Procesal Constitucional y Amparo, tiene estudios avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España. Así es candidata a doctora en Derechos Humanos, ha dado diferentes diplomados, es docente de diversas escuelas, entre ellas la Facultad de Derecho, ha ostentado algunos cargos públicos, entre ellos pues ha sido directora del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CODEI, ha sido coordinadora de atención a grupos en situación de vulnerabilidad también de la CODEI, ha sido asesora también de equipos de competencia de derechos humanos de la UADY, de la Facultad de Derecho. Ha sido directora, también fue directora del, a ver si lo digo bien, Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán. Y hace un año más o menos pues ha cedido esa gestión pues ahora sí que al nuevo gobierno. Bien, obviamente pues es una destacada docente, es una persona sumamente humana y que pues en la Facultad de Derecho la queremos mucho y pues se quedan con ella. Pues buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias por la invitación a la FILEI, gracias al área de cultura UADY, a la abogada Agla, a la directora Minerva de la Facultad de Derecho por permitirme estar la tarde de hoy aquí. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Muy bien. Pues vamos a hablar sobre los derechos humanos, pero de manera muy general y también no es una charla no tenemos que ser abogados y abogadas, ¿no? Los derechos humanos nos deben interesar y nos interesan a todas las personas, porque todos los días estamos ejerciendo nuestros derechos humanos. Entonces, cuando nos preguntan qué son los derechos humanos, no sabemos qué responder, pero sí lo sentimos. Cuando algo nos ocurre, decimos, me violan mi derecho humano. No sabemos la definición académica, pero lo sentimos. Entonces, hoy vamos a ver, creo que ahorita pasó algo con la presentación, ¿no? Ahí está. Vamos a hablar de la parte histórica de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que los derechos humanos son muy recientes. Ahí está de moda. ¿Quién ha escuchado eso? Están de moda los derechos humanos. ¿Quién lo ha escuchado? Ahí lo han escuchado. Son inventos de los nuevos gobiernos o son inventos de los políticos. No sé si se escucha mejor con este. Sí, ¿no? Lo escuchan mejor con este. Entonces dicen, es invento de los políticos. Y resulta que no. Los derechos humanos han estado presentes desde que el ser humano bajamos de los árboles. Desde que nos volvimos de nuestros antepasados, ¿no? Los otros mamíferos y nosotros volvimos a los Homo sapiens, ahí están presentes los derechos humanos. La siguiente, por favor. Creo que algo pasó. Bueno, es tan antiguo el tema de los derechos humanos que cuando el ser humano empezó a unirse en civilización, empezó a convivir, era necesario que tuviéramos una reglamentación o al menos que tuviéramos un mínimo de principios que nos permitieran vivir en sociedad. Imagínense que no tuviéramos principios o valores éticos y morales. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si no tuviéramos principios o valores éticos? Todos haríamos lo que quisiéramos. Entonces, cuando los seres humanos salimos de las cuevas, bajamos de los árboles y empezamos a vivir en sociedad,
tuvimos que empezar a tener un mínimo de principios y disposiciones. Y empezó en la civilización más antigua, en Babilonia. Estamos hablando de 1750 antes de Cristo. Estamos hablando de hace más de 3000 años, imagínense. Que entonces estas pequeñas aldeas donde se asentaron y ya cosechaban y trabajaban en conjunto para tener alimento cuando no pudieran cosechar porque era invierno, entonces empezaban a haber situaciones como de pronto alguien pues se quería pasar de vivo y le robaba, por ejemplo, le robaba su instrumento de labranza a otra persona. O alguien le parecía, se enamoraba de la esposa de otra persona y se la robaba, ¿no? Entonces, o alguien asesinaba porque le gustó su casa y le asesinaba a esta persona y se quedaba con su casa. Entonces, ¿qué pasó? Que hablando ya así como derecho, el primer intento de tener una disposición que todas las personas respetáramos fue el Código de Hammurabi. ¿Saben ustedes cómo se imaginan un código? ¿Cómo se imaginan un código? ¿Cómo se imaginan? Con números. Una caja fuerte que va a Ah, un código. Exacto. Exacto. Un código, ¿cómo? Nos ponemos un código para abrir algo, pero ¿cómo es un código? Un libro, ¿no? Aquí Luis, que es abogado, dice un libro. Pues resulta que cuando hablaban de códigos, y hoy conocemos como el Código de Hammurabi, que es el conjunto de principios más antiguos para vivir en sociedad respetándonos, fue el Código de Hammurabi. ¿Qué es eso? El Código de Hammurabi era una columna de piedra que el rey Hammurabi precisamente mandó a poner en la plaza principal en Babilonia, para que cuando hubiera una situación y hubiera duda de a quién darle la razón, cuando hubiera un conflicto y qué castigo se le iba a dar a esa persona, pudieran ir a la plaza central y revisar ese código de principios. Un código efectivamente es aquello que nos ayuda a abrir algo, ¿no? Yo marco un código y ese código nos sirve para abrir la paz, las buenas relaciones entre los seres humanos. Entonces, ese era el Código de Hammurabi. Y ahí en este código estaba Shamash, que le está entregando a Hammurabi. Shamash era el rey Sol en Babilonia, y le está entregando al rey Hammurabi estas disposiciones, estos principios. Porque si no lo ponía así, pues los ciudadanos le iban a decir a Hammurabi: ¿y tú quién eres? ¿Quién eres para decirnos qué hacer y qué no hacer? Y el rey fue muy inteligente y dijo: no lo estoy inventando yo, Shamash, nuestro dios Sol, me lo está diciendo. Y no había astro, no había deidad más importante para las antiguas civilizaciones que el Sol, porque gracias al Sol podían germinar las semillas y alimentarse. Entonces, los habitantes de Babilonia dijeron: bueno, si Dios se lo dio a nuestro rey, hay que cumplirlo. Y estas disposiciones, ¿y por qué lo hizo Hammurabi? Hammurabi lo hizo porque había un caos y no iban a llegar a buen término. Necesitaban saber que no podías matar a las personas así porque sí, o robar las cosas, o injuriar a las personas. Hoy se nos hace tan fácil en internet. ¿Cómo injuriamos hoy nosotros? A través de internet. Pues desde 1750 antes de Cristo ya estaba mal. No había internet, pero había chismes. Y Hammurabi dijo: no podemos ir inventando chismes. ¿Y dónde? ¿Quién lo dice? Shamash. ¿Y dónde está? En nuestra gran piedra, que es el Código de Hammurabi. ¿Sí? La siguiente. Bueno, de ahí viene esta ley del talión, de ojo por ojo. Empezaba y decía Hammurabi: ¿y cómo nos vamos a sancionar? Bueno, si tú haces algo, que se te haga a ti también. Si tú, ahí decía, si tú le revientas el ojo a alguien, pues también te van a reventar el ojo, a ver si lo vuelves a hacer. O recordemos que también lo hacía para que no se hiciera. Yo no te voy a hacer daño para que a mí no me hagan daño. Y eso es lo que decía, porque lo que quería Hammurabi no era castigar,
sino evitar que las personas se hicieran daño entre sí. Y ahí tenemos, si un hombre golpea a otro libre en una disputa y le causa una herida, aquel hombre jurará, aseguro que no lo golpeé adrede y pagaré el médico. O sea, lo hice sin querer queriendo, ¿no? Es decir, lo hizo de manera culposa, no dolosa. Aquí algo impresionante es que para hace 3000 años ya se empezaban a distinguir si un delito lo cometías con intención o no. Y entonces el castigo no iba a ser igual. Pero imagínense qué importante era. Esto es para respetar la dignidad del ser humano. Es decir, empezábamos a entender hace más de 3000 años, uno, que era necesario respetarnos para poder seguir avanzando como sociedad, que era indispensable. La siguiente, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Bueno, aquí nada más, muchas de las disposiciones que dice el Código de Hammurabi, una es, bueno, si un hombre ha reventado el ojo de un hombre libre, se le reventará un ojo. De ahí viene lo de ojo por ojo, diente por diente. Eso fue hace 3000 años, no está bien ahorita. Nadie debe reventarle el ojo a nadie por muchas cosas que haya hecho, nadie se debe reventar el ojo. Eso es, empezábamos, recuerden, es de las civilizaciones más antiguas, pero antes de esto no había nada. Si alguien cometía algo contra otra persona, no había un castigo. La siguiente. La siguiente. También, más o menos ahí, 3000 años antes de Cristo, perdón, 1500 años antes de Cristo, un poquito después del Código de Hammurabi, viene otro gran momento histórico donde se empieza a reconocer la dignidad humana. Y es en el momento en que surgen los 10 mandamientos de la religión cristiano-judaica. ¿Han escuchado ustedes de estos 10 mandamientos? ¿Sí? ¿Cuál es uno de esos mandamientos? Acá hay una silla por si alguien se quiere sentar. Acá hay una silla. Ahí está. Y creo que también hay otras. Ah, no, no hay otra silla. Ya no hay, no hay otra silla. Y bueno, ahí tenemos. ¿Cuál es uno de los mandamientos que tenemos? No robarás. ¿Y qué está previniendo el no robarás? ¿Qué protege el no robarás? La propiedad privada. ¿Qué otro mandamiento tenemos? No desearás a la mujer de tu prójimo. Ahí lo que está protegiendo es precisamente el que no exista, proteger la integridad de las personas, que no exista la violencia familiar, que no exista la violación, es decir, protege los derechos sexuales también, porque seguramente hace 3000 años, pues las mujeres éramos todavía mucho más víctimas fáciles de abusos sexuales. ¿Por qué surgen los 10 mandamientos de la religión cristiano-judaica? Pues resulta que para el año 1500 antes de Cristo en Egipto, pues hay una gran desigualdad. Lo mismo pasó en Babilonia y por eso tuvo que poner Hammurabi este código, porque empezaban a haber muchas injusticias. Y lo mismo estaba pasando en Egipto. En Egipto, pues los israelitas eran los esclavos así de la cadena más baja para ser esclavo. Y entonces sufrían muchísimo y había mucha injusticia. Y se logra por Moisés pues el éxodo de los, no vamos a entrar aquí a temas históricos de las religiones, pero sí comentarles que durante 40 años estuvieron en el desierto. Y de pronto imagínense 40 años peregrinando con 3000 personas. Eso era un caos, un verdadero caos. Seguramente en algún punto Moisés dijo, a ver, yo necesito tener un mínimo de principios que me garanticen que voy a llegar bien a mi objetivo final, que era llegar a la tierra prometida, todos bien, todos sanos y todos felices, ¿no? Pero si no había un número de disposiciones y todos hacían lo que querían, pues no se iba a lograr ese objetivo del bien común. Y por eso entonces lo que hace precisamente Moisés es subir, ¿no?, al monte Sinaí y decir, Dios me ha dado estos 10 mandamientos, igual que lo hizo Hammurabi. Y decía, no robarás. Eso significa que no te puedes andar robando lo de la tienda del vecino o de la casa del vecino.
no desearás a la mujer de tu prójimo, pero la mujer de tu prójimo es la hija, la hermana, la prima. Quiere decir que seguramente protegían ahí de la violación, ¿no? Protegían del maltrato. También no respetarás a tu padre y a tu madre. Seguramente había mucha violencia familiar, como hoy sabemos que se abandona a los adultos mayores, que se les maltrata a los adultos mayores, que los despojan. Entonces, cuando uno lee una disposición, estos documentos, no existía el derecho como lo conocemos ahora. Esto era lo que regía la vida en la sociedad, en las sociedades más antiguas, y eran necesarias. Eran los documentos éticos que permitían que la sociedad tuviera una sana convivencia, que no es muy diferente a lo que hoy vivimos, porque seguimos siendo seres humanos que necesitamos una regulación que nos permita convivir pacíficamente, pero que siempre ha protegido algo esencial, que es la dignidad humana, ¿sí? Ahí es un ejemplo de todas las rutas que durante 40 años siguió el pueblo de Israel para llegar, ¿no? Imagínense, 40 años sin un marco jurídico no llegamos a ningún lado, ¿no? La siguiente, bueno, eso es lo que nos habla. La siguiente, y también, bueno, ya un poquito más cercano, ya para el año 400 después de Cristo, hace unos 1600 años, entonces los griegos empiezan a decir también en Atenas, en Grecia, había grandes desigualdades. De pronto, habían 5 familias muy ricas y todo el pueblo, el resto de la población, eran esclavos y eran pobres, ¿no? Lo han escuchado antes. Entonces, ahí está, para que vean que las cosas se repiten, ¿no? Si no nos ponemos atentos, si no conocemos. Por eso es importante entender la historia. Entonces, hace 1600 años, en Grecia hubo una gran depresión, o sea, depresión económica, es decir, una gran crisis económica, y todo el dinero estaba en unas pocas manos, y todo el pueblo era esclavo a causa de las deudas. Y aquí Solón es muy importante porque gracias a él sabemos que nadie puede ser encarcelado por deudas. Y que uno no puede, ahí están los compañeros también del Copay ahí sentados escuchando, bueno, ahí, y que nadie puede ser encarcelado por deudas, porque sobre todo lo que tenemos que respetar es nuestra dignidad humana. Si a nosotros, que nunca el dinero va a estar por encima de la dignidad humana. Entonces Solón es un gran reformista económico y decía, si el dinero está en pocas manos, nunca va a haber paz social, nunca va a haber igualdad y el caos siempre va a acechar al pueblo. Cuando el dinero no es repartido de manera justa y equitativa, el caos, la violencia, el delito siempre va a estar presente. Y lo que propuso Solón fue precisamente que se le perdonara todas las deudas a toda la población para empezar de cero. Y entonces empezar como una nueva sociedad donde todos estuvieran en las mismas condiciones. La siguiente. Ahí está. Eliminó las cargas, ¿no? Cambió la moneda, porque era una moneda ya muy devaluada. La caducidad de las hipotecas, de las deudas. La siguiente. Bueno, esto es con los romanos. Cuando cae el Imperio Romano, en el año 479 desaparece el Imperio Romano y empieza entonces una era que conocemos como la Edad Media. Esta Edad Media que va a ir del año 479 al 1400 de nuestra era. Y en esto se le conoce como el oscurantismo. ¿Por qué? Porque entonces se le prohíbe a la humanidad pensar. Si pensabas, te mandaban a la Inquisición porque cuestionabas las ideas de Dios. Entonces no hubo avance de la ciencia, no hubo avance en el conocimiento astrológico, no hubo avance en el conocimiento humano. Por eso se le conoce como una época oscura de la humanidad. Y evidentemente había mucha pobreza.
el promedio de edad de vida era los 35 años. Llegabas a los 35 y ya eras Matusalén. Imagínense, ¿cuántos de nosotros, nadie levante su mano, ya estuviéramos hace, 20 años enterrados, si viviéramos en la Edad Media? Los señores feudales eran dueños y amos de las personas, no solo de las tierras y de las propiedades, sino de las personas. Entonces, imagínense, el que no había la dignidad humana protegida ni garantizada. Todo lo que había hecho Hammurabi, lo que se había hecho en Grecia, en Roma, desapareció. Y entonces también regresamos a que pocas personas tenían las riquezas, incluso la vida de las personas en sus manos. Finaliza la Edad Media en el año 1400 y viene el Renacimiento, la siguiente, y esto empieza en Inglaterra. Las personas empiezan a cuestionar y decir, ¿pero por qué tú eres el rey? Porque Dios me nombró. ¿Pero por qué te nombró a ti si yo veo que eres igual que yo? O sea, ¿qué te hace a ti diferente a mí? ¿Por qué tú tú eres el rey? Tú puedes heredar a tus hijos tu riqueza y mis hijos se mueren de hambre. ¿Por qué? Y entonces empieza a ver, los ciudadanos empiezan a agruparse, empiezan a ver las cofradías, empiezan a formarse grupos de artesanos, de comerciantes, gente que tenía garantizado de alguna manera su sustento y que podía empezar a analizar ciertas situaciones. Por eso empiezan los gremios. ¿Saben de dónde viene eso de los gremios de las iglesias? De que empezamos de la charanga y todo. ¿De dónde viene esta palabra del gremio? Pues de la Edad Media, de finales de la Edad Media, que eran estos gremios de artesanos, de comerciantes. Por eso el gremio de los alarifes, el gremio de los vendedores. ¿Por qué? De los zapateros, de los gremios de los carpinteros, de los comerciantes, porque era ese grupo de personas que ya tenían garantizado su sustento, su alimento, y que además ahora podían reunirse, hacer comentarios, analizar la situación política que se estaba viviendo. Y decían, ¿por qué le tengo que dar tanto impuesto al rey? ¿Por qué si yo trabajo todo el día, al final el 90% de mis ganancias se las tengo que dar al rey? Entonces en Inglaterra el primer movimiento que surge para empezar a poner límites a la autoridad, al rey, es la Carta de Juan Sin Tierra, que es de 1215 en Inglaterra. ¿Saben ustedes quién es Juan Sin Tierra? ¿Saben quién es Juan Sin Tierra? ¿Ya vieron la caricatura de Disney de Robin Hood? La caricatura. Que sale un tigrito con su corona y que sale con sus joyas. Ese es Juan Sin Tierra. Y sí existió Juan Sin Tierra. Y le dicen Juan Sin Tierra porque entonces el gremio de comerciantes, de agricultores de Inglaterra en ese momento le hizo firmar una carta donde decía que no les iba a cobrar impuestos arbitrariamente, que las tierras eran de quien las trabajaba y no del rey. Por eso se le conoce como Juan Sin Tierra. Por eso ven que la historia de Robin Hood está situada a finales de la Edad Media, 1200, Entonces cuando vean ahora la caricatura de Disney, me dicen, es el que le quitaron sus tierras y sus impuestos. No, ya no se le pagaba impuestos. Y ahí empieza, con esta carta de Juan Sin Tierra en Inglaterra en 1215, sí el derecho, como lo empezamos a conocer, ya no en lápidas, ya no en piedras, ya no de manera oral, sino de manera escrita. Por eso es una carta. Por eso la Constitución mexicana se le conoce como la Carta Magna. Y uno ve la Constitución y es un libro. ¿De dónde está lo que es carta? ¿Por qué le dicen carta? Porque así empezaron las constituciones, como cartas, literalmente como cartas. La siguiente. Después pasaron muchos años más y en 1628, siempre en Inglaterra, se hizo firmar al rey Carlos I de Inglaterra la petición de derechos, que fue en el mismo sentido de lo que le pidieron los ingleses
al rey Juan, que ya no se pagara arbitrariamente los impuestos, que ellos pudieran ser dueños de las tierras que trabajaban. También en 1679 se crea el habeas corpus, también lo firma el rey. Este habeas corpus decía: nadie puede ser detenido sin una orden de aprehensión. Es decir, que el rey no podía desaparecer a las personas así porque sí. ¡Ay, se desapareció el carpintero Juanito! Oigan, pues que el artesano, no, Henry, ¿no? Un nombre muy inglés, ¿no? Henry. Se desapareció el artesano Henry, o el herrero Henry, el hijo, y nadie sabe, pues ni modos. Se perdió. Aquí la abogada que viene de trabajar de San Luis Potosí, la abogada Xochitl, ¿verdad? Que trabaja con grupos de familias buscadoras. Imagínense, si hoy tenemos esa situación de que de pronto alguien desaparece en 1600, no se imaginarán. ¿Y saben qué? No existía ninguna figura jurídica, ningún documento. Se perdía la persona, desaparecía y desapareció. Por eso los ingleses hacen firmar al rey el habeas corpus, diciendo: las personas no pueden desaparecer así nada más porque sí, ¿no? El Bill of Rights, o la Carta de Derechos de 1689, y para estos años, para 1600, finales de 1600, los franceses empezaron a echarle ojito a los ingleses y decir: oye, me gusta eso que están haciendo los ingleses, me gusta eso de su petición de derechos, su habeas corpus, y empezaron los franceses a trabajar también su Carta de Derechos. ¿Por qué? Porque mientras en París la gente se moría de hambre, la edad promedio de los niños era de 4 años, si llegabas a los 25 años era un milagro, la muerte infantil era altísima, la tasa de muerte infantil, las calles eran insalubres. Imagínense que hoy nos quejamos porque hay un charquito, ¿no? Ay, llovió y se formó el charquito, ahí la gente andaba, no había alcantarillas, la gente andaba en las calles de París entre las heces humanas, la gente desechaba ya todo, pues no había baños. Entonces la muerte por enfermedades que hoy son completamente controladas, ¿no? Como las enfermedades estomacales, pues en ese momento la gente moría, ¿no? De diarrea, así de simple. Entonces, la siguiente. Bueno, los franceses estaban en la siguiente. Ahorita les voy a contar de Estados Unidos. Bueno, antes de Estados Unidos, acá están las fotos. Los ingleses, estoy viendo mi hora porque tengo que dar en 30 minutos 3,000 años de historia. Entonces está así medio complicado los 3,000 años en media hora, pero bueno, ahí vamos, sí se puede. Entonces, los ingleses son los que llegan y se instalan y colonizan Estados Unidos. A México, ¿quién llegó a colonizar? ¿Quién llegó a México? España. Y en Norteamérica llegaron los ingleses. Gracias. Entonces, los ingleses pues estaban con su habeas corpus y que todos somos iguales y los derechos, y resulta que los norteamericanos dijeron: me gusta eso. Y entonces me gusta, y como todos somos iguales, me quiero independizar de ti. Y así era la vida de los esclavos en Estados Unidos. La siguiente. En 1776, mientras vemos cómo los ingleses están ya con todo el tema de la garantía de derechos, su colonia en Estados Unidos, en especial Virginia, el estado de Virginia en Estados Unidos, crea su constitución donde dice: todas las personas somos iguales y tenemos los mismos derechos, y todos tenemos el derecho a la felicidad, desde la Constitución de Virginia de 1776. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 igualmente decía que todas las personas somos iguales en derechos. Y este documento de la Declaración de la Declaración de Independencia de Estados Unidos la toma también como ejemplo, ¿quién creen? Miguel Hidalgo, para hacer su bando de guerra de la independencia de México. La siguiente.
ahora sí en Francia. La siguiente. Esta es la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano francés, lo que llevó y fue la bandera de la Revolución Francesa de 1789. La siguiente. Y ahí vemos que con esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano francés va a ser ya el documento que va a hacer que toda la monarquía europea caiga. Porque decían, ¿por qué los habitantes en París, nuestros hijos, no llegan a los 2-3 años de vida y no tienen que comer? Y vemos que en Versalles los reyes con nuestros impuestos están haciendo fiesta. Entonces surge la Revolución Francesa, que va a dar pie a todas las independencias en todo el mundo. Por eso vemos que las independencias son de los 1800, principios de 1800. La siguiente. Ahí está, ¿no? Sí, igual. La siguiente. La siguiente. En el caso de México, vamos a ver que en México, al ser colonia española y venir con una fuerte inclinación religiosa, los naturales de México, los naturales de la Nueva España, los habitantes naturales, los pueblos originarios, de alguna manera recibieron sí la protección de los reyes, y por eso los historiadores reconocen que los esclavos, que ningún original, ninguno indígena en México fue esclavo. Los esclavos eran los que traían de África, eran los que eran esclavos. Eso no está bien, ¿no? Pero nada más es como un punto histórico que en el caso de México, por eso nosotros no tenemos, el concepto de discriminación es muy diferente en América. La siguiente. La siguiente. México ha tenido varios avances en temas constitucionales. En nuestra Constitución, la de 1917, la siguiente. La siguiente. La siguiente. Sí. La siguiente. Nuestra Constitución de 1917, que es la que tenemos vigente, es importante, y México incluso se disputa teóricamente con Rusia el tema de los derechos sociales. México fue el primer país en reconocer en su Constitución, después de la Revolución Mexicana, el derecho al trabajo, las 8 horas laborales, el derecho a las vacaciones, el derecho a la seguridad social. Antes de 1917 podían haber jornadas de 16 horas, no había seguridad social, si te enfermabas tú veías cómo te curabas, el patrono no tenía la obligación de darte seguridad social, y eso fue hasta 1900. Bueno o malo, nuestro seguro lo tenemos, no importa, al menos tenemos allá nuestro paracetamol. Antes de 1917, incluso por ejemplo aquí en las haciendas está documentado que las mujeres eran obligadas a hacer tortillas durante 20 horas seguidas en las haciendas, y podían incluso estar embarazadas y seguir haciendo tortillas, y nacía el niño y seguían haciendo tortillas, porque no había derechos laborales. Eso surge en 1917, y México es el primer país en tener en su Constitución el artículo 123, que da la garantía de los derechos laborales y la seguridad social. Y también otro punto importante de la Revolución Mexicana, es el derecho a la propiedad, artículo 27, de que entonces antes pues eran pocas las personas que eran dueñas de todo el territorio, y con la revolución se divide entonces el patrimonio, ¿sí? Es que no hay tiempo. Derechos humanos, o sea, los derechos laborales vendrían a ser algo similar a una parte de los derechos humanos, ¿verdad? Sí, todos los derechos laborales son derechos humanos. Los derechos sociales, que también eso vamos a ver de manera muy rápida. La gente.
Pero en el caso de eso quería comentar que México también ha tenido su aportación, así como Francia, como Inglaterra, México ha tenido su aportación. Poco tiempo después de la Revolución Mexicana y de la promulgación de la Constitución de 1917, los rusos pues, también, ¿no? Llevaron a su constitución los derechos sociales, los derechos laborales. La siguiente. Y en tema de derechos humanos, un punto importante también es lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó entre 1939 y 1945? ¿Qué pasó? ¿Perdón? Se reordenó el poder internacional de las potencias. Después de la Segunda Guerra Mundial vino todo un nuevo orden mundial de derechos. La siguiente. Esto es lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945. Hubo una se calcula, historiadores, que una tercera parte de la población de judíos europeos pereció en los campos de concentración. Ahí están fotos de los rescates cuando entran los países aliados a liberar los campos de concentración. Estas imágenes son las que se encuentran. La siguiente. ¿No? La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Ahí está. Esta atrocidad que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial no podían los países permitir que volviera a ocurrir. Y entonces, al final, en 1945, se crea la Organización de las Naciones Unidas para que no volviera a ocurrir el genocidio y la masacre que hubo en los campos de concentración. Es decir, el ser humano había llegado al punto más grotesco de su capacidad destructora. Y entonces dijeron, no podemos permitirlo otra vez, y se crea la organización de la ONU, ¿no? Vemos que los documentos son importantes. Ya vimos que Hammurabi hace 3000 años necesitó ponérselo por escrito a los habitantes. A lo mejor decían, es que no sabían leer todos en Babilonia en 1700. No, pero sabían que ahí algo decía que se tenían que portar bien y que estaba mal lo que hacían, ¿no? Aunque no supieran leer, ahí estaba. Lo mismo pasa. Entonces dijo, para que no se le olvide a las personas que no podemos matarnos, que no podemos hacer atrocidades contra nosotros y que todos somos iguales sin importar nuestra religión, porque digamos que lo que llevó a los campos de concentración a los judíos fue su creencia religiosa. Imagínense qué terrible. El estar en contra de un régimen político, el tener discapacidad, porque consideraba que no eras un humano digno porque tenías discapacidad o porque tenías hijos con discapacidad. A lo mejor tú no tenías discapacidad, pero tus hijos sí. En el Código Penal alemán en la época nazi existían delitos como la contaminación de raza. El hecho de casarte con alguien que no fuera una persona, un alemán ario, eso te llevaba a la persona que no era alemana al campo de concentración y al alemán a estar encarcelado. Si tenías hijos con discapacidad, si eras parte de la diversidad sexual, incluso tenían colores en los campos de concentración para saber por qué motivo de lo que hoy conocemos como grupos en situación de vulnerabilidad eran candidatos a los hornos en los campos de concentración. Entonces, para que esto no volviera a ocurrir, se decretan ciertos documentos a nivel internacional. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre es desde la OEA de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, máximo documento a nivel mundial, que todo, imagínense, hoy leemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y decimos, qué obvio, no, es muy obvia. Ay, ¿cómo? ¿Por qué lo dicen si es obvio? No. Imagínense en 1948 decir que todas las personas éramos iguales. Apenas 3 años antes, porque tú no pensabas igual que yo o le rezabas a otro Dios, te mandaba a un horno. ¿Y saben por qué crearon los hornos? Porque al principio en los campos de concentración
fusilaban a las personas. Pero empezaron a tener un problema. Eran tantos los cuerpos, ¿no?, que decían, no nos da tiempo de enterrarlos y tengo más matar. Entonces, por eso a veces es más fácil quemarlos, así no tengo que estar enterrándolos. Imagínense la atrocidad del ser humano. Desgraciadamente o tristemente, sí podemos pensar esas cosas los seres humanos. Por eso es importante tener las legislaciones. Entonces, la Carta Europea de Derechos Humanos de 1950, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, la siguiente. Y ahí está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es el máximo documento a nivel mundial. Fue promulgada el 10 de diciembre del 48. El 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Tiene 30 artículos donde están el mínimo de principios básicos a cumplir. Sería nuestro Código de Hammurabi, nuestras 10 tablas de Moisés, o nuestros mandamientos, o nuestro Código de Solón, ¿no?, nuestra Carta de Juan sin Tierra, pero ya actualizado. La siguiente. Ahí está Eleanor Roosevelt, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tiene una madre, que es Eleanor Roosevelt. Fíjense que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no se iba a denominar así. Se iba a llamar Declaración Universal de los Derechos del Hombre. ¿Qué les parece? Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y Eleanor Roosevelt dijo, no. ¿Y por qué no le ponemos Declaración Universal de los Derechos del Hombre y de la Mujer? Porque eso de decir hombre, luego los hombres dicen, hombre yo, ¿no? Tú no eres hombre, tú eres mujer. Entonces, lo que acordaron es ponerle Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque eso sí, hombres y mujeres, lo que sí es que somos humanos. Y bueno, ahí está Eleanor Roosevelt, el día que se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La siguiente. Hay algunos de los derechos que ustedes pueden encontrar, los pueden leer perfectamente, la pueden descargar, está muy accesible hoy con todo lo de internet, ¿no? La siguiente. Y bueno, ya para finalizar, por si hay alguna pregunta o algún comentario, pues nada más darles algunas definiciones. Si quieren saber más de derechos humanos, anuncio Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Pues ahí está, entonces puedo avanzar 100 siglos más, 10 siglos más. Vamos a avanzar de 10 siglos que me comí ahorita. Entonces, un concepto. A ver, ¿quién me dice qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué entendemos por derechos humanos? Es el derecho que tenemos todos desde el momento que nacemos. El derecho que tenemos todos desde que nacemos. Son los derechos, son el conjunto de derechos que tienen todas las personas por la única cualidad inherente de ser humano. Perfecto, muy bien. Ahí está. La siguiente, ahí vamos a ver nuestra definición. Exacto. Bueno, algo importante que tenemos que entender y que lo vemos desde el principio del Código de Hammurabi y todo, es proteger la dignidad humana. Incluso un derecho como el de la propiedad privada es un derecho humano. A que yo tenga el derecho a tener una casa propia que nadie me pueda quitar para que yo me proteja de las inclemencias del tiempo. Si yo no tengo una casa adecuada, no una mansión, o sea, no una mansión de 3 pisos con elevador y jacuzzi, no, una casa digna que me proteja de las inclemencias, que si me enfermo yo pueda recuperarme en una casa higiénica. Ese es un derecho humano porque eso me garantiza mi dignidad, ¿sí? Entonces, los derechos humanos lo que protegen es la dignidad de la persona, del ser humano. No son caprichos, no son ocurrencias, protegen lo frágil del ser humano. Todos los seres humanos necesitamos comer, ¿o no? Sí, porque si no comemos, pues nos enfermamos, nos morimos. Entonces, derecho a la alimentación es un derecho humano. Derecho a tener un ingreso, el derecho al trabajo es un derecho humano porque me permite tener un recurso económico para tener una alimentación digna. Por eso cuando hablamos
del salario mínimo, es un salario mínimo digno que me permita a mí tener para alimentarme correctamente y que si me enfermo yo pueda tener la seguridad social. Entonces todos los derechos humanos lo que buscan es proteger la dignidad del ser humano. ¿Y qué es la dignidad? Es ese valor que tenemos los seres humanos que nos hace diferentes a otros seres corpóreos. Una silla no necesita comer, el ser humano sí. Una silla no se enferma, el ser humano sí. Por eso necesito una casa digna, que cuando llueva no gotee, yo no me enferme, que tenga un baño para que no nos pase, o que los ayuntamientos tengan alcantarillas. Los servicios públicos municipales son derechos humanos también, porque los necesitamos para seguir viviendo con dignidad por los seres humanos. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahí está. Los derechos humanos son aquellos que protegen a cualquier individuo por el mero hecho de ser persona y que poseen todos los seres humanos sin importar raza, color, sexo, orientación sexual o religión. Imagínense, en la Segunda Guerra Mundial, las mujeres eran enviadas a los campos de concentración. Las personas por su orientación sexual eran enviadas a los campos de concentración por su religión, si eran personas afrodescendientes o eran personas que consideraban que no eran personas arias, eran enviados. Y hoy es a quien los derechos humanos reconocen también la misma dignidad humana. La siguiente. Son privilegios fundamentales que el ser humano posee por el hecho de serlo, por su propia naturaleza y dignidad. Son derechos que le son inherentes y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser consagrados y garantizados. Es decir, las autoridades, los servidores públicos no nos dan derechos humanos, nos reconocen y nos garantizan los derechos humanos, nos reconocen como personas. La siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Ahí está. Son aquellas exigencias éticas de importancia fundamental que se adscriben a toda persona humana, sin excepción, por razón de esa sola convicción. Exigencias sustentadas en valores o principios que se han traducido históricamente en normas de derecho nacional e internacional en cuanto a parámetros de justicia y legitimidad política. ¿No? Es decir, a lo largo de la historia, el ser humano ha evolucionado en reconocer la dignidad humana y en plasmarlo en diferentes documentos históricos. La siguiente. La siguiente. Muy bien. Pues para no ir alargándonos más, y no estemos dando aquí el semestre de Derechos Humanos, ¿no? Si quieren tomar su diplomado de Derechos Humanos, ahorita les pasamos una tarjetita de la facultad. Aquí la directora Minerva, muchísimas gracias por estar. Entonces, pues, gracias. Así que muy orgullosos porque además es nuestra primera directora mujer y la andamos presumiendo a todos. Así que, pues, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Si no les relampagueó mucho, los deslumbró nuestra pantalla, ¿no? Sí, salimos más bronceados hoy, pero por la pantalla vamos a salir bronceaditos. ¿Tienen alguna pregunta? No es pregunta, no me gusta hablar en estos eventos y la historia no es lo mío. Nos llevaste 3000 años atrás, de Babilonia nos pasamos a Roma, a Grecia, a Francia, etcétera, y removiste en nosotros ese sentimiento, ¿verdad?, que debemos tener despiertos siempre. Y hablamos de 3000 años atrás, pero si llegamos al día de hoy, no tenemos que irnos muy lejos para tener un ejemplo exacto de eso que le ha hecho daño a la humanidad. A mediados del siglo XIX, si no me equivoco, del 47 hasta 1901, la guerra de castas, entre otras cosas, tuvo un lacerante episodio que era la venta de indios yucatecos a Cuba. No tenemos que ir muy lejos
ni en tiempo ni en estancia. Los yucatecos eran metidos en Cuba. Pero si vamos a hablar de campos de exterminios, si vamos a hablar de ese derecho fundamental que es el derecho a la vida, caray, no más vamos a ver el México de hoy. Siguen los campos de exterminio, siguen haciendo un lado nuestras constituciones. De nada nos sirvió aprender de los romanos y de los franceses, y de nadie la tenemos. Desde el 17 ya ha tenido cualquier cantidad de revisiones, encomiendas, etcétera, para llegar a lo que hoy tenemos. Disculpe, gracias. Aquí nuestro Manuel Triay, muchísimas gracias a Manuel Triay, aquí gran periodista yucateco, que ya nos dio la conclusión. Yo creo que todos seguramente estábamos analizando desde esa misma perspectiva todo lo que... Por eso me gusta mucho la historia, porque si nos olvidamos de la historia, o sea, volvemos a cometer los mismos errores. Y creo que es importante, pudiéramos hablar solamente del caso de Yucatán y hacer un repaso también de todo lo que ha ocurrido en temas de garantía de derechos y de no respeto a los derechos humanos también en Yucatán. Desafortunadamente el ser humano necesitamos recordar nuestra historia, necesitamos los documentos jurídicos para que no se nos... No debe, el derecho como lo conocemos hoy en este librito, yo siempre se lo digo a los alumnos, a las alumnas, es muy reciente, apenas tiene 200 años, es de 1800, el primer código como lo conocemos hoy es de 1806, el Código Civil Napoleónico, es decir, es muy muy reciente. Por eso Francia fue tan importante en la historia del derecho moderno. Y veíamos que los franceses con su Revolución Francesa, precisamente la revolución de la toma de la Bastilla en Francia fue tan importante, ¿no? No tenemos mucho y hoy estamos pensando si el derecho como lo vivimos hoy necesita una nueva transformación. Entonces hay que también, y no es solo de abogados y abogadas, porque a todos nos toca el tema del derecho. Yo creo que el derecho es importante, es vital, no porque sea abogada, ¿verdad? Pues aquí hay chamba. No, me parece que el derecho es importante porque nos regula la vida, forma dicen que el derecho toma lo que pasa en la sociedad, pero también el derecho forma las sociedades. Yo les digo, si leemos lo que dice el Código de Hammurabi, estamos viendo qué era lo que le preocupaba al rey Hammurabi en ese momento, lo que le preocupaba a Moisés hace 3000 años, lo que le preocupaba a los griegos, lo que le preocupaba a los ingleses, a los franceses. En 300 años, cuando hagan arqueología de los historiadores, en 300 años de nuestro Código Penal, van a ver que en México nos dolía y sufríamos la desaparición de personas, el narcotráfico, porque hoy todas las reformas giran en torno a eso, porque es lo que estamos viviendo. Entonces, el derecho es importante, todos deberíamos tener y conocer el derecho. Abogada, además nuestra visitante de San Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, yo tengo 15 días aquí capacitando elementos de seguridad pública del Estado en el tema de derechos humanos. Soy maestra en derechos humanos. Le comentaba a la maestra que yo desde el lunes vi su evento y dije, no me lo puedo perder, porque aparte de esto, estos días hice una investigación de campo acá con habitantes de ustedes que se traen bastante tema ahí en seguridad pública, ¿no? Pero algo que decían ellos es, nosotros no sabemos qué son los derechos humanos, ¿no? Y así bastantes personas me lo decían. Entonces aprovecho ahorita que yo me animé a hablar porque escuché que estaba aquí la directora. Entonces hay que, más bien, y bueno, una felicitación por esa disertación tan maravillosa que hizo y cómo nos llevó de la mano, maestra. Y que esté aquí un titular, también mis respetos. Qué bonitos eventos hacen acá en Mérida, los felicito, pero replicarlos porque las personas allá en el mercado, allá en el centro, que estuve todos estos días, no saben qué son sus derechos humanos y entonces no pueden, ¿verdad?, hacer valer sus derechos.
¿no? Y la verdad es que este es un evento maravilloso, ¿eh? Yo es la primera vez, yo estoy sorprendida acá de Mérida, tengo 15 días y estoy muy agradecida, pero también ver que hay jóvenes y que les interesa y les apuesto que no les van a dar un punto, están aquí, ¿no? Y yo digo, en verdad, muchas felicidades. Y pues sí, lamentablemente estamos en ese tema, ¿no? Yo también veo desaparición de personas y es un campo de exterminio, porque buscan desaparecer a las personas. Al Estado le molesta, pero es así, pero los buenos y las buenas somos más. Felicidades. Gracias. Y también tenemos aquí a Joana, que también es de la Policía Municipal de Mérida, al antropólogo Jesús, que es también del Centro de Prevención de la Discriminación del Estado. Entonces tenemos aquí, la verdad es que agradecer mucho la presencia, porque en Yucatán, les puedo decir que tenemos, pues, además históricamente, también no me lo voy a dejar mentir, Yucatán también siempre se ha destacado por tener grandes juristas. El padre del amparo, ¿no? Pues es yucateco, aunque dicen que es campechano, pero en ese momento Campeche era parte de Yucatán, pues es Yucatán, ¿no? Crescencio en Rejón. Y tenemos grandes juristas que iniciaron estuvieron en la independencia, en la Revolución Mexicana, entonces bueno, el artículo 123, ¿no? El artículo 123 es de un yucateco también, todo el derecho laboral es gracias a Héctor Victoria, ¿no? Entonces, bueno, tenemos y por eso de Yucatán se esperan muchos. Yo siempre les digo a mis alumnos, a mis alumnas, que espero mucho de ellos porque se espera mucho también de los yucatecos siempre. Gracias, creo que está el antropólogo y aquí Luis también. Hola, buenas tardes, maestra. Pues muchas gracias, como siempre, la información que nos regala. ¿Perdón? Siempre la felicitamos. Sí, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en otras ocasiones y siempre es nuevo conocimiento. Maestra, yo le quiero preguntar, ¿qué piensa del discurso actual, sobre todo de las nuevas generaciones, que se han dedicado a como torpedear, como a impactar, como a demeritar el trabajo de organismos como las Naciones Unidas, como la Organización de Estados Americanos, que son justamente instituciones que han arropado durante muchos años estos mismos movimientos progresistas que hoy lo están torpedeando estas instituciones? Gracias. Pues mira, yo creo que siempre las instituciones están formadas por personas y hay que reconocer que muchas veces pues hay situaciones que pueden ser utilizadas para cuestionar la esencia del trabajo. Creo que podemos cuestionar a la persona, no la institución, porque los principios que cimentan la creación de una institución como Naciones Unidas, ya lo vimos, ha sido parte del deseo humano del bien común y lo que necesitamos para llegar al bien común. Esos principios son incuestionables. Podemos cuestionar a la persona que dirige la institución, pero no a la institución misma, ¿no? Las personas somos perfectibles y las instituciones también, porque hemos visto cómo ha ido evolucionando. Hoy podemos hablar, en 1948, no tiene ni 100 años, todavía estaban pensando si las mujeres éramos o no personas. Hoy no nos queda duda, ¿no? Que somos igualmente personas. Hasta 1953 las mujeres pudimos sacar nuestra credencial de elector. Hasta 1953 pudimos votar en las elecciones federales. Es decir, poco a poco hemos ido ganando derechos y han sido gracias a la creación de estas instituciones, siempre perfectibles y que tienen que evolucionar. En el momento en que las cuestionamos también evolucionan. Me parece que los principios no pueden ser cuestionados, las personas sí, porque por eso vemos que necesitamos tener estos principios siempre y recordarlos y refrendarlos. Me parece que las instituciones son importantes también en que las cuestionamos y van evolucionando, pero no para desaparecer, sino para crecer como instituciones. Uno lee los primeros documentos de Naciones Unidas en el 45 cuando se crea y ve que hoy estamos ya hablando de cosas inimaginables, ¿no? Entonces, me parece que hay que sí retomar los derechos humanos, la esencia de los derechos humanos, ya lo vimos, es la misma. Yo hoy todavía hablaba con
con un alumno y le decía, lo último que hay que perder es la esperanza en el propio ser humano. No hay que perderla, porque en el momento en que la perdemos pasan situaciones como la Segunda Guerra Mundial. No hay que perder, es difícil mantener la esperanza y la fe, pero hay que seguir manteniendo la fe en el ser humano. Y a los nuevos, yo siempre les digo, la esperanza está puesta en ellos, en los estudiantes, en reconocer y entender que todo, yo siempre digo, todo derecho es un derecho humano que busca proteger la dignidad humana. Eso es incuestionable. Entonces, gracias. Aquí Luis me iba a hacer una pregunta. Yo creo que los del Cobaya se pararon. Los del Cobaya se pararon, sí. Buenas tardes, maestra. Más que nada yo quería felicitarla por esta increíble plática, me gustó mucho. La verdad la historia tampoco es lo mío, no soy de disfrutar mucho la historia, pero gracias a esta plática me hizo conocer unos aspectos que me interesaron demasiado y quería felicitarla por ello. Y pues nuevamente quería retomar la opinión que usted dijo y la que comentó la abogada, de que es muy importante conocer nuestros derechos humanos y también cómo el mundo jurídico es tan dinámico y cómo día a día va cambiando, y es importante que este tipo de actividades se sigan fomentando, sobre todo en los jóvenes, para que podamos ejercer nuestros derechos. Hay miles de formas de defendernos, los medios de defensa constitucional, y es un mundo tan impresionante. Y de verdad, otra vez le agradezco, muchísimas gracias por esta plática, estuvo muy excelente y me gustó mucho. Oye, y lograr que Luis esté, mira, me siento bien. Yo soy la última. Y en realidad, maestra, muy agradecida, muy asombrada, la verdad que tocó temas que en lo personal ignoraba. Me da mucho gusto ver a jóvenes aquí interesados en estos temas, y qué mejor con la experiencia que usted tiene. Yo creo que una de las maneras de saber, conocer, aprovechar nuestros derechos como personas es que hay mucha gente que tiene mucha ignorancia, y yo me atrevo a decir que soy parte de esa ignorancia por lo que acabo de conocer ahorita. Y personas como usted que tienen esa capacidad, ese estudio, ese conocimiento, deberían de tener más puertas abiertas y más oportunidades para ser escuchadas, porque créanme que el día de hoy cambió una vida, cuando menos la mía. El día de hoy los derechos yo ya los veo de forma diferente, la discriminación hacia nosotras las mujeres la vemos de forma diferente. Ustedes los jóvenes son el futuro, ella ya lo empezó, tiene una trayectoria, tiene un estudio, hoy nos entrega parte de esos conocimientos que ella tiene, y me sensibiliza. ¿Por qué? Porque como mujer, el saber esto, desde cuándo se está peleando, cuántos años llevando, tratando de llegar hasta donde llegamos, hemos llegado, y ver hoy en día un México que está teniendo un retroceso, una familia que está sufriendo la pérdida de un hijo, una familia donde no hay una mamá, un papá, una persona que desconoce unos derechos que tiene y que no lo sabe. ¿Por qué? Porque tengo más de 50 años y esto yo no lo sabía, porque si yo lo hubiera sabido cuando tenía la edad de ustedes, muchas cosas en mi vida hubieran cambiado, muchas decisiones que yo pude haber tomado hubieran cambiado, pero gracias a conocimientos de mujeres como estas, que se preparan, que estudian, que se impulsan y que hoy en día nos demuestran que si hoy en día somos tomadas en cuenta es por esto, porque ellas nos ayudan a conocer y a reconocer nuestros valores. En realidad me siento muy orgullosa de ser mujer. Gracias, maestra, de verdad, créanme que me sensibiliza mucho lo que dijeron todos. De verdad, jóvenes, ustedes son nuestro futuro, ustedes son los que pueden cambiar este México que hoy en día necesita mucho de ustedes. Gracias, maestra, y de verdad, otra plática más, por favor, hágamela saber, porque voy a ser la primera en estar allá presente. Yo nada más quiero decir que muchas veces hacemos cosas desde nuestras trincheras y no sabemos que estamos abonando al respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos. Doña Lupita es mamá de una chica con discapacidad que además hace cosas maravillosas y que hacemos muchas cosas seguramente y no sabemos que lo estamos haciendo desde un enfoque de derechos humanos, y lo estamos haciendo para garantizar. El mostrar que las personas con discapacidad pueden hacer muchísimas cosas es también abonar al reconocimiento de los derechos humanos y de la dignidad, porque no es fácil ser una persona con discapacidad hoy,
Digo, a lo mejor ya no los mandan a los campos de concentración de manera tan descarada, ¿no? Pero también hoy en una escuela, cuando sientan a un niño con discapacidad en el salón de clases y nada más lo dejan ahí y no lo hacen partícipe, es nuestra nueva forma de campo de concentración, o es nuestra nueva forma de exterminio. Entonces tenemos que también nosotros, creo que ya nos van apagando la luz, que ya se va, que ya se acabó, pero bueno, yo agradecerles y de verdad que seguramente en cada una de sus trincheras ustedes están haciendo mucho por los derechos humanos. Ser buenos estudiantes es también estar haciendo mucho por los derechos humanos. Eso lo digo a mis estudiantes. Hacer la tarea es también estar haciendo cosas por los derechos humanos. Así que muchísimas gracias, gracias maestra Mimi, gracias maestra Agla, gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mari. Y pues nuevamente gracias a todos ustedes, gracias a los alumnos del colegio de bachilleres de Tecash, ¿es Tecash? De Peto, ¿dónde está Peto? Ay, no. ¿Dónde está Peto? Eso, muchísimas gracias por acompañarnos y pues los invitamos a seguir participando en las demás actividades.